Recording in progress. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradecemos su presencia en esta serie de ciclo de seminarios. A nombre del Cuerpo Académico Biología Evolutiva e Interacciones Bióticas, CA234, integrado por los doctores Medina del Real Monroy, Lenin Sánchez Calderón, Rogelio Rosas, del mío, Elizabeth Martínez, les agradecemos su asistencia en este ciclo de seminarios y un día como hoy, en 1859, se publicó el libro del origen de las especies del naturalista Charles Darwin, un libro que sin duda alguna tuvo un impacto en la historia más allá de las ciencias naturales, y en el marco de ese 162 aniversario de su publicación, el cuerpo académico decidimos celebrarlo escuchando dos conferencias. En esta ocasión, la segunda conferencia magistral la impartirá la doctora Tania Escalante. Nos es grato presentarles a la doctora, quien amablemente va a brindarnos una conferencia donde nos presentará pues, a dos emblemáticos naturalistas, ¿no? Darwin y Wallace, la teoría evolutiva y la biografía. Déjenme brindarles un poco de la reseña de la doctora, que tiene una amplia trayectoria académica. Ella obtuvo su título de bióloga con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Fue becaria durante todos sus estudios a lo largo del doctorado en la Facultad de Ciencias y obtuvo el grado de doctora en Ciencias con menciones honoríficas también. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la UNAM y actualmente es profesora de carrera titular de tiempo completo definitivo en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella encabeza un grupo de trabajo muy importante a nivel nacional de biografía de la conservación. Ha impartido diversos cursos, tanto de licenciatura como de posgrado en la UNAM, así como en otras universidades, pues en otros países, inclusive en América Latina, toda América Latina. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría, doctorado. También ha participado como profesora invitada en diversas instituciones como en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y obtuvo un reconocimiento en el 2011 por su trayectoria como un reconocimiento de la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en la área de ciencias naturales. Adicional a esto, pues tiene un montón de diversas conferencias de diversa índole y capítulos de libros y divulgación, así como artículos científicos. Le agradecemos su participación tan amable en esta serie de seminarios que no queríamos dejar sin lugar a dudas la oportunidad de escucharla con esta interesante plática. Les agradecemos a todos los asistentes que si tienen alguna pregunta, por favor colocarla en el chat o hacérnosla llegar por alguno de los medios los cuales se está transmitiendo esta conferencia. Y también, por favor, que si pueden revisar ahí sus micrófonos para no interrumpir al ponente. Cedo la palabra a una muy querida amiga y colega, la doctora Tania Escalante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, doctora Elizabeth Martínez. Y quisiera agradecer pues a todas las personas que se están conectando, que me están enviando por ahí saludos. Muchas gracias. Pero quiero agradecer especialmente a la doctora Elizabeth Martínez Salazar, con quien ya compartimos varios años de bonita amistad, y por haberme invitado a compartir esta tarde con ustedes, y en especial pues al Cuerpo Académico de Biología Evolutiva e Interacciones Bióticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿no? Donde también ya he tenido oportunidad de estar alguna vez por allá de visita. Bueno, pues empezamos. Si gustan, puedo compartir la presentación. Pues antes que comencemos, me gustaría platicarles un poquito cómo fue que surgió la idea de hacer esta plática. En toda mi corta trayectoria como biogeógrafa, siempre me ha llamado mucho la atención este debate que existe en la literatura sobre
la importancia de la teoría evolutiva en la biogeografía y cómo estos dos personajes de los que vamos a hablar hoy, Darwin y Wallace, comparten los créditos de la teoría evolutiva, ¿no? Sin embargo, pues muchos de los comentarios que voy a hacer en esta plática, pues están relacionados con un debate más bien social, ¿no? Sociológico, entre estos dos grandes naturalistas, grandes personajes de la biogeografía, en especial celebrando el aniversario de Darwin, ¿no? Bueno, de la publicación del origen de las especies. Y también quisiera pues comentarles que pues también me siento neófita en este tema, ¿no? No es que sea yo especialista en este tema, pero me parece sumamente interesante y es un tema del que no se trata mucho en los libros de texto, ¿no? En términos generales. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Me gustaría que iniciáramos pensando en que en la historia de la humanidad, pues ha habido pues muchos debates acerca en general de ciertos o de algunos descubrimientos o invenciones de la humanidad, del hombre, que han coincidido en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, hay cosas tan triviales como el asunto de quién inventó las sopas enlatadas, quién fue primero, si el señor Campbell o el señor Haynes, ¿no? Hasta algunas otras coincidencias científicas que tienen que ver con aspectos más biológicos, como el debate de la publicación de la estructura y la composición de la estructura del ADN, ¿no? Y seguramente por ahí van a reconocer a Rosalind Franklin, ¿no? A quien se le atribuye este descubrimiento con la llamada fotografía 51, aunque pues pocas personas conocemos sus contribuciones a la ciencia, ¿no? Y los que se llevaron los aplausos siempre fueron otros. En el caso de la biogeografía, en el caso de la biogeografía, pues ocurre algo similar, no una vez, sino muchas veces en la historia de la biogeografía ha ocurrido que, bueno, hay diferentes investigadores han llegado de maneras independientes a las mismas conclusiones, y es el caso que nos atañe del que vamos a platicar hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a este concepto moderno que podríamos llamar de biogeografía, o el concepto actual de biogeografía, pues han ocurrido muchos fenómenos o muchos hechos dentro de la misma historia de la biogeografía, ¿no? Que nos han llevado hasta este momento de hoy en día. Así entonces, en general, los autores que estudian a la historia de la biogeografía pueden reconocer alrededor de 4 etapas, 3-4 etapas, dependiendo del autor. Pero este sería, digamos, un resumen de cuáles serían las principales etapas de la historia de la biogeografía, desde el punto de vista de la concepción de las teorías, metodologías, fundamentos biogeográficos, ¿no? Entonces, tenemos una etapa precientífica que termina con la publicación de Linneo o la formalización del sistema de nomenclatura linneana en 1744 y hasta más o menos la mitad del siglo XIX, en cuanto se publica El origen de las especies, cuya autoría pues es de Charles Darwin, ¿no? Entonces, en este momento, en 1859, se da inicio a una etapa de la historia de la biogeografía que se le ha llamado de manera general darwiniana, aunque, bueno, pues algunos autores pues le hemos nombrado incluso darwiniana wallaceana, ¿no? Para recuperar el legado que también nos ha dejado Wallace sobre la teoría evolutiva. Entonces, vamos a hablar básicamente pues de estos dos personajes, de Darwin y de Wallace, y cómo es que la publicación del origen de las especies y todos estos documentos que van de la mano con él,
pues modificaron definitivamente a la historia de la biogeografía y en general a la biología. Ok, entonces vamos a posicionarnos más o menos por ahí de 1830, ¿no? En donde, bueno, las posturas biogeográficas y en general las posturas acerca de la biología, acerca de las biotas de los seres vivos, pues estaba dominada por estas dos teorías, ¿no? Entonces, la primera teoría, pues, es la teoría del creacionismo o el dogma del creacionismo, el cual supone, bueno, que todas las especies han sido creadas en el mismo lugar, en donde cada una se encuentran hoy en día. Por lo tanto, pues las especies están adaptadas al medio circundante porque, bueno, ahí mismo fueron creadas y por lo tanto están acomodadas respecto al ambiente. La otra tesis que dominaba, pues, es el fijismo, el cual suponía que había una estabilidad o permanencia en el tiempo de las especies, ¿no? Es decir, las especies no cambian, siempre han sido como se les ve en el presente, son inmutables y bueno, así es como seguirían siendo. Vamos a trasladarnos en las afueras de Londres, donde está la casa todavía de Charles Darwin, que es una casa museo, en Down House, donde este personaje, Darwin, escribió El origen de las especies, ¿no? Aquí les puse unas fotos sobre su casa, que me tomo el puntero, aquí está en la casa en donde Darwin vivía, y donde, bueno, escribió este documento que conocemos todos como El origen de las especies, ¿no? Entonces, del lado derecho también pueden ver la ruta que siguió el Beagle y todos los puntos que tocó Darwin en su paso por a través de la superficie terrestre, ¿no? El 27 de diciembre de 1831, entonces Darwin toma el Beagle, tenía Darwin 22 años, y se unió a la tripulación de esta nave para viajar a través del mundo. La intención de Darwin, pues, era recuperar la mayor cantidad de datos biológicos, hidrográficos, geológicos, meteorológicos en general. Sin embargo, suponemos que la mayoría de las ideas más biogeográficas de Darwin, pues, están relacionadas con el tiempo que estuvo en América del Sur, ¿no? Entonces, este viaje en el Beagle duró más o menos 5 años y con todas las observaciones que realizó Darwin en ese viaje, en 1839, pues publicó un libro que se llama El viaje del Beagle. Listo. Hay evidencia, ¿no?, de que entre 1842 y 1844 Darwin escribió al menos 2 ensayos que fueron el fundamento de la teoría evolutiva. Darwin, si vieron ustedes la plática del doctor Lascano, pues Darwin ya en ese momento estaba casado con Emma Darwin, que era su prima, ¿no?, y su esposa. Y Darwin, pues, padecía muchos problemas de salud, ¿no? No se sabe si Darwin realmente estaba enfermo, parece que tenía la enfermedad de Chagas, pero no es seguro. Y también se sabe que podría haber sido hipocondriaco, ¿no? Para mí que tenía algo así como un trastorno de ansiedad, ¿no?, que le aquejaba todo el tiempo. Entonces, en 1844, Darwin escribe una carta a su esposa, a Emma Darwin, donde le dice que, bueno, por fin ha terminado de escribir un resumen de la teoría que había estado pensando entre 1842 y 1844 y le deja 400 libras para que, en caso de que él fallezca, ¿no?, porque se sentía muy enfermo, pues pudiera su esposa publicar esta teoría, ¿no? Y entonces nombra en esa carta, que esta es la carta, la que tienen ustedes aquí enfrente, que hace Darwin para Emma Darwin, pues él le dice que por favor que pues se lo mande a los editores, y él sugiere, pues, en primer lugar como editor a Lyon,
y en segundo lugar quizá a Hooker, ¿no? Entonces, estos dos personajes que vamos a ver un poquito más adelante, Lyell y Hooker, fueron muy importantes en la publicación del origen de las especies. Entonces, estos documentos, o estos dos documentos que tiene Darwin publicados entre 1842 y 1844, pues son documentos cortos, mucho más cortos que lo que posteriormente fue el origen de las especies. El primero eran unas cuantas páginas y el segundo contenía 230 páginas y dice Darwin, ¿no? Al respecto, dice en estos documentos. En primer lugar, me esforzaré por enunciar las leyes de la distribución de los seres existentes, en lo que concierne a nuestro objeto actual. En el segundo, el del extinto, y en la tercera sección consideraré hasta qué punto estas leyes concuerdan con la teoría de las especies afines que tienen una ascendencia común, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí un bosquejo, un primer bosquejo de las teorías evolutivas. Así entonces, pues hoy en día pues consideramos, o algunos autores consideran a Darwin como uno de los principales exponentes del anticreacionismo y por lo tanto también del antifijismo. Y él propone entonces que las biotas son resultado de procesos históricos naturales, que la vida por lo tanto tiene una genealogía y que las especies no pueden haber sido creadas como se les encuentra en este momento, ni son inmutables. Es decir, que existe una consecuencia de interrelación entre seres vivos y que además también existe esta interrelación de los seres vivos con el ambiente. Se sabe también que hay cuatro observaciones biogeográficas que efectuó Darwin, principalmente a bordo del Beagle, que fueron el fundamento de sus tesis evolutivas. Y me voy a volver a permitir en toda la conferencia leer algunos extractos de la autobiografía de Darwin, ¿no? Porque es importante conocerla, porque de hecho él mismo ahí explica cómo fue que fue llegando a sus teorías evolutivas. Entonces dice Darwin: durante el viaje del Beagle había quedado profundamente impresionado cuando descubrí en la formación pampeana grandes animales fósiles cubiertos de corazas, como la de los actuales armadillos. En segundo lugar, por la manera en que animales estrechamente emparentados se sustituyen unos a otros conforme se va hacia el sur del continente. Y en tercer lugar, por el carácter sudamericano de la mayor parte de los productos de las Islas Galápagos, y más especialmente por la manera en que difieren ligeramente los de cada una de las islas del grupo, sin que ninguna de ellas parezca muy viejo en sentido geológico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues podemos ver la importancia que tienen las observaciones que hizo Darwin, por ejemplo, de los ñandúes, de los armadillos y los diptodontes, de los pinzones, etcétera, ¿no? Sí. Así entonces podríamos resumir tres grandes aportaciones de Darwin en la biogeografía. Bueno, primero, el proceso de la dispersión como el factor generador de los patrones de distribución, la existencia de centros de origen, de donde las especies surgen y se dispersan, y pues también un concepto geológico de estabilidad de los continentes. Darwin también por ahí habla ya directamente en estos documentos de la importancia de la evolución y menciona: considerando la distribución de los seres orgánicos sobre la superficie del globo, el primero de los grandes hechos que llaman nuestra atención es que ni la semejanza ni la diferencia de los habitantes de las diferentes regiones pueden explicarse totalmente por las condiciones de clima u otras condiciones físicas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería Darwin? Bueno, pues que había otras fuerzas, que en este caso pues son las fuerzas evolutivas, que son las que condicionan la distribución de los organismos y por lo tanto su cambio a través del tiempo. Bueno, en esta misma época, en el tiempo, ¿no?, de la historia de la biogeografía, pues entonces vamos a mudarnos un poquito
de dirección, ¿no? Y en vez de estar en Down House, pues nos vamos a ir un poquito en el espacio geográfico hacia otro lugar en las afueras de Londres que se llama Greystoke, ¿no? En este lugar, en Greystoke, habitaba Alfred Russel Wallace, ¿no? Y su casita, y en este caso, este otro investigador, más o menos a la par, ¿no? Sí, ya se llevan algunos años de diferencia, pero más o menos a la par en la que Darwin estaba trabajando sobre el origen de las especies, pues Wallace a la vez estaba trabajando también en sus teorías biogeográficas, ¿no? Alfred Russel Wallace, entonces, más o menos tenía ya alguna idea del origen de las especies por ahí de 1845, eso dicen sus biógrafos, después de que leyó un libro muy importante que se llama Vestigios de la Historia Natural de la Creación, de este personaje que es Chambers, ¿no? Entonces, esta lectura lo impresionó mucho a Wallace, y junto con su amigo, que es aquí, Henry Bates, pues emprendieron en 1848 un viaje al Amazonas que tenía justamente el objetivo de acumular evidencias para poder resolver el problema del origen de las especies, ¿no? Entonces, estuvo en el Amazonas bastantes años, y a su regreso, estuvo 4 años, a su regreso en 1852, pues lamentablemente el 6 de agosto, el barco en el que venía Wallace, pues se incendió, ¿no? Y con esto, pues perdió toda la evidencia que ya había recuperado para poder completar la teoría evolutiva. Solamente dicen los biógrafos que quedó su sextante, algunas notas y dibujos sobre palmas, dibujos sobre peces del Amazonas y alguna cuanta información sobre el Río Negro, ¿no? Para poder, con lo que elaboró un mapa. Este desafortunado viaje, obviamente, para Wallace, pues fue terrible, ¿no? Y ya cuando llegó a Londres, pues dijo, no, ya no tengo la evidencia para poder desarrollar mi teoría evolutiva, ¿no? Entonces, decide emprender otro viaje, y en 1854 pues se va hacia el archipiélago malayo para recabar mayor información, ¿no? Entonces, al año siguiente, en 1855, lo que Wallace ya publica, lo que sería el primer bosquejo de su teoría evolutiva, que tiene este título, ¿no? Sobre las leyes que regulan la introducción de nuevas especies, ¿no? Y en 1858 publica también este otro documento que se refiere sobre la tendencia de las variedades para compartirlas indefinidamente, el tipo, para, digamos, como cambiar a partir del tipo original, ¿no? Entonces, vean las fechas, 1855 y 1858, en las que Wallace pues ya tenía alguna información sobre la teoría evolutiva, ¿no? Lo que podría llegar a ser una teoría evolutiva. Aquí del lado derecho tienen pues la publicación de Wallace de 1855. Acuérdense que para este momento realmente Darwin no había publicado nada sobre la teoría evolutiva, ¿no? O sea, sí tenía estos ensayos, pero no estaban realmente publicados. Del lado derecho, aquí pueden encontrar también es el sobre de la carta que le envió a su buen amigo Henry Bates, datada con la fecha del 9 de marzo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué esta fecha es importante. Bueno, las principales contribuciones de Wallace a la teoría evolutiva y en general a la biogeografía es que, bueno, cada especie se ha originado coincidiendo en espacio y tiempo con otra preexistente cercanamente relacionada. Niega definitivamente la intervención divina en la creación de las especies y menciona la importancia de una ley natural, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para acordarnos pues de esta frase que a todos nos encanta, ¿no? Como biólogos, ¿no? Que decimos, bueno, es que México es un país megadiverso y la razón de esto es que México se encuentra enclavado entre las regiones neártica y neotropical, ¿no? Y muchas veces repetimos esta frase sin saber realmente qué es una región
y qué es la región neártica y qué es la región tropical, ¿no? Yo a veces les pregunto a mis alumnos, oigan, pero ¿saben qué es la región neártica? No, pues generalmente no saben qué contestar. Bueno, pues una de las principales aportaciones de Darwin a la biogeografía es justamente la definición de región biogeográfica, ¿no? Entonces nos dice Darwin en este artículo que publicó ya bastante, Wallace, en este artículo que publicó ya bastante grande en 1894, bueno, que las regiones geográficas pues son las divisiones primarias de la superficie de la Tierra, de una extensión aproximadamente continental, la cual está caracterizada por ensambles distintivos, ¿no? En este caso, de tipos animales, ¿no? Entonces, estas regiones biogeográficas pues están caracterizadas por poseer un grupo particular de taxones, en especial de los rangos de familia o de orden, ¿no? Entonces también le reconocemos a Wallace el hecho de haber dibujado, ¿no?, por primera vez las 6 regiones biogeográficas que conocemos hoy en día, ¿no? En particular, pues, de las que estamos hablando en esta frase, ¿no? Tan utilizada nosotros como biólogos. Y, por ejemplo, aquí tienen ustedes, ¿no?, como dibujó Wallace la región ártica, la región tropical, definió sus subregiones, etcétera. Todo esto está en este libro que se llama La distribución geográfica de los animales, de 1876. Wallace además también dibujaba muy bien, ¿no? Entonces, la mayoría de sus documentos de Wallace pues están ilustrados con dibujos que él hizo, y este es el caso del mismo libro de la distribución geográfica de los animales, en donde, bueno, dibujó las biotas características o peculiares de cada una de las regiones y de las subregiones del mundo. Entonces, bueno, voy a cerrar un poquito este paréntesis y vamos a regresar a las aportaciones de Wallace. Entonces, una de las más importantes contribuciones de Wallace a la biogeografía, pues son estas regiones biogeográficas que fueron publicadas en 1876 en este libro que ya mencionamos, y donde también habla de que hay unas relaciones naturales entre las regiones ontológicas, ¿no? Y entonces propone esta clasificación de 6 regiones biogeográficas, donde están las regiones paleártica, neártica, tropical, etiópica, oriental y australiana. Ok, entonces, vean que estamos por ahí de 1850, un poquito después, y resulta, ¿no?, que por ahí aparecen estos 2 señores, Joseph Dalton Hooker y Charles Lyell. Hooker, bueno, seguramente todos lo conocen como un botánico muy importante. Pues Hooker era director del Royal Botanical Garden en Kew, y también pues era un botánico muy reconocido, ¿no?, en la Gran Bretaña. Por otro lado tenemos a Lyell, ¿no?, Charles Lyell, quien era un geólogo, seguramente lo reconocen por ser uno de los fundadores de la geología moderna y representante del uniformitarismo y del gradualismo geológico, ¿no? Entonces, estos 2 señores eran amigos de Darwin. Acá me encontré esta caricatura medio simpática de Darwin y la quise poner ahí porque, bueno, eran sus amigos, y en algún momento dado, ¿no?, para mí que estos señores fueron los conspiradores, ¿no? Por eso puse aquí una figurita así de que como que alguien que se está por ahí sueteando, ¿no? Entonces, porque no cambié, sí. El 9 de marzo de 1858, Wallace estaba viviendo en ese momento en Indonesia, en un lugar que se llama Ternate, y escribió un ensayo que ese día, el 9 de marzo del 58, pues se lo envió, lo puso en el correo y se lo mandó a Darwin, ¿no? Este documento, que se le conoce el ensayo de Ternate, pues era una carta que le escribía Wallace a Darwin diciéndole
oye, Darwin, bueno, no era su amigo, todavía no era su amigo, después se hicieron amigos, pero todavía no era su amigo en ese momento, solamente se habían visto una vez, y entonces es más bien una carta de tipo profesional, ¿no? Y donde le dice, estimado señor Darwin, mire, le envió este documento con esta teoría que escribí aquí en Malasia. Wallace también era una persona que generalmente estaba enfermo, ¿no? Entonces, ahí entre fiebre y fiebre, escribió un ensayo que es el artículo de 1858 y se lo manda a Darwin por correo, ¿no? Entonces, se sabe que esta carta salió el mismo 9 de marzo del 58 porque ese mismo día Wallace le mandó la misma carta, el mismo artículo que ya había salido publicado a su amigo Henry Bates, ¿no? Entonces, sí hay documentación que señala, ¿no? Acerca de que pues parece que las dos cartas salieron al mismo tiempo y Bates recibió su carta en tiempo, pero todo parece indicar que Darwin no recibió su carta en tiempo, ¿no? Así entonces, pues Darwin escribe en su autobiografía: a comienzos del verano de 1858, el señor Alfred Wallace, que en aquel tiempo estaba en el archipiélago malayo, me envió un ensayo sobre la tendencia de las variedades a desviarse indefinidamente del tipo original. Y este ensayo tenía una teoría exactamente igual a la mía. El señor Wallace expresaba el deseo de que en caso de que me pareciera bien el ensayo, se lo enviara a Lyell para que lo leyera cuidadosamente. Wallace calificó el ensayo Darwin calificó el ensayo de Wallace como el mejor resumen imaginable de las ideas que él mismo llevaba gestando trabajosamente desde hacía más de 20 años. Darwin dice que él recibió la carta el 18 de junio de 1858. Entonces, ve el manuscrito de Wallace, que es este que tienen ustedes en la pantalla, ¿no? Y pues se asusta y le escribe a su amigo Lyell, ¿no? Entonces, Darwin le dice, oye, fíjate que acabo de recibir este documento, ¿no? Y le escribe a Lyell textual: sus palabras se han hecho realidad como una venganza anticipada, ¿no? Si Wallace hubiera escrito mi boceto en 1842, no podría haber hecho un resumen corto mejor. Y también le dice Darwin a Lyell, le dice, toda mi originalidad, sea lo que sea, quedará destrozada. Entonces, pues Lyell también como que se asusta y le dice, a ver, no, ¿por qué no hacemos algo, no? Y aquí está otra vez Lyell Hooker, aquí está Darwin preguntándoles, oigan, ¿qué hacemos, no? Y entonces a Lyell se le ocurre decirle a Hooker, oye, ¿por qué no organizamos una lectura, ¿no?, en la Sociedad Linneana de Londres, donde ya rápido pongamos al público toda esta información, ¿no? Darwin acababa de perder a uno de sus hijos, ¿no? Un bebé acababa de fallecer, entonces Darwin dice, bueno, pues si yo no puedo, vayan, ustedes y háganlo. Parece que contaban con la anuencia de Wallace, no estoy segura, ¿no? Pero bueno, ninguno de los dos autores estuvieron presentes en esta plática que hubo en la Sociedad Linneana de Londres, ¿no? Entonces, ahí hay un hueco en la historia porque Darwin dice que él recibió la carta del 18 de junio, ¿no? Y la lectura, como vamos a ver, se hizo el 25 el 1 de julio, ¿no? Sin embargo, hay evidencia que realmente Darwin debió haber recibido la carta mucho antes, unos 15 días antes, más o menos. ¿Por qué? Porque Henry Bates recibió la misma carta que había mandado Wallace el mismo día, que le había mandado tanto a Darwin como a Bates, la recibió
15 días antes, y no se sabe si realmente Darwin había recibido la carta este día que dijo, el 18 de junio, o realmente la había recibido antes, ¿no? Entonces, hay muchos artículos ahí que señalan, no, es que vean, porque los matasellos, no los sellos del correo, dicen tal cosa, y seguro debió haber recibido la carta. Otras teorías no, otras teorías dicen no pudo haber recibido la carta en esa fecha porque de hecho la carta no se envió el 9 de marzo, ¿no? Hay una teoría que dice que realmente la carta se envió el 5 de abril. Entonces, bueno, hay un montón ahí de teorías conspiranoicas acerca de, pues, si recibió la carta, no la recibió, la escondió, qué pasó. Es el momento en el que la carta está perdida. Nadie sabe qué pasó con la carta original que Wallace le mandó a dar. Así entonces, el 1 de julio de 1858, pues, se hace esta presentación pública ante la Sociedad Linneana de Londres de 3 documentos. Esos 3 documentos que leyeron Lyell y Hooker en esta reunión, pues fueron, primero, el resumen de un ensayo no publicado de Darwin con fecha de 1844, que en teoría había leído Lyell en 1847, ¿no? Después leyeron un resumen de una carta que Darwin le había enviado a este otro personaje que se llama Asa Gray en 1857. Y finalmente leyeron el ensayo de Wallace escrito en febrero de 1858. Por lo tanto, todo parece indicar que esta lectura, ¿no?, se realizó con base en las fechas de los documentos, ¿no? Como digamos que como por orden de prioridad de los documentos, aunque recordemos que 2 de ellos pues no eran publicaciones, digamos, formales, y la tercera sí. Darwin quedó muy satisfecho, ¿no?, porque el ensayo de Wallace quedó hasta el final. Entonces, bueno, esta lectura de estos documentos, pues en realidad pasó desapercibida. Todo el mundo dijo, ay, no, esas son mentiras, cosas, no es importante, no es relevante. Entonces, nadie hizo caso a esta lectura y nadie más le interesó, pero esto pues dio origen, ¿no?, a que Darwin apresurara la publicación del origen de las especies, apresurara la escritura, terminada de escribir el libro del origen de las especies, que de hecho inicialmente era mucho más grande, pero que al final compactó. Y bueno, salió publicado el origen de las especies 1 año después, y bueno, ya sabemos de ahí en adelante todo lo que pasó, ¿no? Pues de tal forma que sea por la época, sea por la personalidad de cada uno de los autores, sea porque la influencia de Lyell y de Hooker, no sabemos, pero el punto es que Darwin pasó a la historia de la teoría evolutiva por la puerta grande y Wallace pues fue olvidado, ¿no? O ha sido olvidado. Es importante mencionar que muchas de estas especulaciones pues justamente se deben a que los documentos originales están perdidos, y aunque los ingleses tienen desde hace muchísimos años hay un registro muy puntual de lo que estaba pasando en el correo y demás, pues algunos de los matasellos podrían contradecirse justo porque no existe la carta original y no hay forma de saber realmente cuándo llegó, ¿no? Y si Darwin la escondió, y en ese que la escondió, pues estuvo ahí, digamos, como tomando algunas ideas de Wallace y luego las fue insertando en la teoría evolutiva, o qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un debate que no me gustaría mucho también profundizar, ¿no? Porque yo creo que quizá no tiene caso ver quién le robó a quién las ideas, ¿no? Probablemente los dos llegaron a las mismas ideas por vías diferentes, y tan fue así, ¿no?, que se volvieron amigos. Entonces, ya posteriormente Darwin y Wallace fueron amigos,
un poco antes de morir, Darwin escribe a Wallace una carta muy interesante cuando varios de los documentos, de los libros que escribió Wallace, pues incluso se los dedicó a Darwin, incluso escribió un libro que se llama Darwinismo, ¿no? Wallace era un admirador de Darwin, y también Darwin era un admirador de Wallace, ¿no? Entonces, en esta carta, ¿no? Antes de morir, Darwin le dice: mi querido Wallace, acabo de recibir su libro y leer el prefacio. Nunca se me ha transmitido a mí, ni tampoco a nadie, un elogio más alto que el tuyo. Ojalá me lo mereciera plenamente. Tu modestia y franqueza están muy lejos de ser nuevas para mí. Espero que sea una satisfacción para usted reflexionar, y muy pocas cosas en mi vida me han sido satisfactorias, que nunca hemos sentido celos el uno hacia el otro, aunque en cierto sentido rivales. Creo que puede decir esto de mí mismo con la verdad, y estoy absolutamente seguro de que también es verdad para ti, ¿no? Y luego ya le dice cordialmente Darwin, ¿no? Habla de otras cosas. Darwin sí, efectivamente pasa a la historia como una persona súper relevante para la ciencia en general. Darwin es enterrado en la abadía de Westminster, junto a algunos personajes como Isaac Newton. Aquí está ¿cómo se llama? El sepulcro de Darwin. Y por otro lado, Wallace, quien falleció después, tuvo un funeral muy, muy pequeño por decisión de la esposa, ¿no? De su esposa, que decidió tener un funeral muy pequeño en un lugar que se llama el cementerio de Boston. Y bueno, aquí está la placa de cuando fue enterrado Wallace. En general podemos decir que hubo grandes aportaciones de estos dos personajes a la biogeografía, y aquí resumí muy brevemente cuáles serían las aportaciones en particular de Darwin en este caso. Algunas de ellas incluso se contradicen, ¿no? Entre lo que pensaba Darwin y lo que pensaba Wallace, pero todas han sido relevantes para conformar lo que conocemos hoy como biogeografía. Entonces, dentro de las principales aportaciones de Darwin, la explicación de las especies endémicas bajo la perspectiva de la selección natural, el proceso de la dispersión sobre una geografía estable y el concepto de los centros de origen, el postulado de que los continentes más cercanos están más relacionados y puede haber rutas de dispersión comunes, es decir, de estos desplazamientos masivos de biotas. Para Wallace tenemos como principales aportaciones, bueno, algunas un poco diferentes de las de Darwin, como es que realmente creía Wallace que no había una importancia respecto a la distancia que hubiera entre los continentes, sino que la afinidad biótica tenía otra razón. Por ejemplo, el clima, pero no necesariamente el clima influía la biota que se encontraba en ciertos lugares, sino que también podía estar influida por otro tipo de fenómenos que podían ser los geológicos. También Darwin pensaba que las distribuciones discontinuas, ¿no? La alopatría era debida por extinciones intermedias o parches de hábitat, ¿no? Es decir, por hábitats que no necesariamente fueran continuos, y que sí, la dispersión podría ser posible, pero que no necesariamente era un medio probable de dispersión. Así entonces, bueno, podría haber otros fenómenos que podrían condicionar la distribución de los seres vivos. Finalmente, pues de forma de corolario, pues podemos decir, ¿no? que gracias a las contribuciones de estos dos autores a la teoría evolutiva, pues hoy en día tenemos dentro de la biogeografía algunas subdisciplinas importantes como la biogeografía filogenética, la filogeografía, la biogeografía cladística. Se le concede, sobre todo en las escalas espaciotemporales más amplias, la importancia a los procesos evolutivos como generadores de los patrones de distribución geográfica, y
pues también la existencia de estos sistemas de clasificación que se llaman regionalizaciones biogeográficas. Bueno, únicamente me queda agradecer pues por la invitación a dar esta charla y a dos de mis profesores, ¿no? El doctor Juan José Morrone y el doctor Oscar Flores Villela, quienes me proporcionaron parte de la información de estos dos autores y también sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Tu conferencia sin duda nos deja un buen sabor de boca al, uno, conmemorar obviamente la publicación del origen de las especies, pero también para poder observar que hay una convergencia en ideas entre diferentes naturalistas que al final de cuentas las siguientes etapas de la biografía no hubieran surgido si no hubiera sido a través de esta convergencia, ¿no? Eso yo creo que celebrar el día de hoy, definitivamente, aunque no esté marcado, tiene que estar celebrado también hacia Wallace, ¿no? Como lo hiciste hoy, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Entonces, le doy paso a mis compañeros para la serie de preguntas. Si alguien tiene una serie de preguntas, podemos realizarla de manera general a la doctora Tania, por favor. No sé si allá en el chat o en Facebook hay alguna pregunta por ahí que quieran. En Facebook aún no. ¿Aún no? Ok. Distintas partes del país y del continente. Felicitaciones. Gracias por la presentación. Bueno, en lo que hacen alguien una pregunta, yo sí tengo una. Aprovechando en materia de Wallace, ¿sí? Siempre hemos visto así como muy bien lo presentaste en las primeras diapositivas, estas diferentes etapas de las cuales más o menos diferentes autores le llaman de alguna manera, o como aquí darwiniana wallaceana, ¿no? Y inclusive hay por ahí facetas de la otra contraparte, que no eran la darwiniana wallaceana clásica, sino también eran los extensionistas. La pregunta es, en este caso, a Wallace lo consideraban como un extensionista, tomando en consideración que había unos ligeros cambios de opiniones respecto a la biografía. No sé si nos puedes comentar algo. Sí, bueno, creo que uno puede ver evolución de todos los autores, ¿no? En cualquier rama de la ciencia, ¿no? Incluso algunos van pues cambiando de opinión conforme van publicando. Y a Wallace, pues también se le ha criticado mucho porque tenía a veces unas ideas muy raras, ¿no? Incluso él por ahí, no tengo aquí a la mano la frase, pero él dice, pues es que soy como que hasta leía de metafísica y de espiritualismo y unas cosas ahí medio raras, ¿no? Y él mismo se asume como una persona muy rara, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se le considera extensionista, pero no necesariamente a lo largo de toda su obra también sigue, digamos, como un hilo conductor, ¿no? Yo creo que incluso el mismo Darwin también en muchas ocasiones, pues a veces se contradecía, ¿no? O ampliaba algo que a lo mejor no tenía como tanta evidencia. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias también. ¿Puedo? ¿Puedo yo? ¿Hola? Sí, por supuesto. Bueno, dos cositas. Primero, un comentario. Bueno, primero felicidades, Tania. A mí siempre me ha llamado un poco la atención esa cuestión de esa conspiración. Realmente es me llama la atención por qué la gente cree en esa conspiración, ¿no? Existe este libro de Brooks, que es como una novela, donde él presenta varios de los datos que nos dio Tania. Y bueno,
yo lo veo muy fantástico, ¿no? Es como creer que Jesucristo tuvo un hijo con María Magdalena porque uno le echó a Dan Brown, ¿no? O sea, no veo mucha diferencia. Entonces, esa es una discusión que podríamos tener con Tania, con Oscar Flores, con otros que creen esta cuestión conspirativa. Ahora, lo que preguntaba recién Elizabeth me parece interesante porque Wallace en sus trabajos biogeográficos iniciales fue extensionista, ¿no? Y después se convirtió al dispersalismo. Hay algún artículo de Alfredo Bueno con Jorge Llorente que examinan esta cuestión. Ahora, Darwin también. Darwin en sus libros de notas habló él lo llamó el primeval continent. Él pensaba que existió un continente primero, que es lo que Wegener luego llamó Pangea, ¿no? Entonces, me resulta interesante, no sé, Tania, si tiene alguna idea, por qué, además de pensar en la selección natural independientemente, bueno, estos dos autores independientemente pasaron de extensionistas a dispersalistas convencidos. ¿Qué es lo que hizo que cambiaran de idea? No sé. Gracias. ¿Por qué? Sí, yo la verdad no sé por qué, pero para mí que Wallace nunca fue realmente dispersalista, ¿no? Incluso él criticaba mucho a Darwin y le decía, no, es que no creo, ¿no? O sea, esa dispersión, esos saltos a gran distancia, no estaba justamente Wallace como tan de acuerdo, ¿no? Entonces, no creo que se haya considerado tal cual Wallace dispersalista, sin embargo sí darwinista, ¿no? Que es como algo un poco diferente. Pero no tengo idea porque cuál fueron los hechos que vio, ¿no? Pero hay una ley geográfica muy conocida, ¿no? Que dice que los lugares más cercanos se parecen entre sí, ¿no? Es una ley geográfica, de hecho creo que se conoce como la primera ley geográfica. Pero justamente Wallace decía lo contrario, dice no, o sea, él veía que realmente la distancia no era importante y para Darwin sí era importante la distancia de las áreas geográficas para los procesos de dispersión, ¿no? Entonces, por ejemplo, Wallace desde un principio entendió que la región paleártica estaba mucho más relacionada con el neártico, ¿no? Y para Darwin el neártico y el lo neotropical era lo más relacionado, ¿no? Entonces ahí tienen ahí una discrepancia y entonces supongo que Wallace no pensaba que realmente hubiera estos saltos tan grandes entre el neártico y el neotrópico, ¿no? Perdón, entre el neártico y el paleártico, vale. sino que había habido algo más, ¿no? Y muchas de las explicaciones pues tenían que ver más bien con procesos de extinción, ¿no? Como que extinciones intermedias que dejaba a las biotas pues en estos parches, más que irse de un lugar hacia el otro. Y por el contrario, pues Darwin, muchos de sus experimentos, incluso los que están ahí en los capítulos del origen de las especies dedicadas a la biogeografía, pues muchos son justamente sobre dispersión a larga distancia, ¿no? Quizás Wallace, acuérdense que la línea de Wallace, él la creó, no le puso ese nombre obviamente, pero él vio que hay apenitas de dos islitas que son Bali y Lombok, cruzando de una a otra, cambia la biota, ¿no? Entonces él realmente vio que en un espacio mínimo la biota oriental cambia y termina la biota oriental y empieza la australiana. Entonces a lo mejor es eso lo que tú dices de la distancia que tiene que ver por el lugar donde él trabajó, ¿no? O sea, y lo que él conocía mejor, a lo mejor del neártico no conocía tanto, del paleártico, pero ahí él había estado en lo que es la Wallacea y lo conocía perfectamente, ¿no? Entonces a lo mejor es eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpen. Antes Augusto Ferrari escribió una pregunta aquí en el chat. Le voy a leer textual. Una pregunta para Tania. El papel de Humboldt también fue fundamental para que Darwin construyera su idea. ¿Sabes algo sobre la influencia de Humboldt en el trabajo de Wallace?
A ver, estoy tratando de acordarme porque algo leí de eso, pero Humboldt es un poco anterior a Wallace, ¿no? O sea, Humboldt estuvo en América al menos unos 50 años quizá, antes que Wallace. Entonces, sí, seguramente los hallazgos de Humboldt influyeron definitivamente en la concepción de las ideas de Wallace. No lo tengo tan fresco, pero sí por ahí leí que hay algo de eso. Ahora sí, Rosa María, por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes, doctora. Desde la Universidad Popular de la Centralpa de Cárdenas, Tabasco. Es comentario y a la vez una interrogante. Efectivamente, pues yo considero, ¿no? El trabajo de Darwin y Wallace pues, prácticamente fue un pacto por la evolución. Es más que nada esa parte. Recordemos que también la evolución no fue una ocurrencia ni tampoco fue solitaria. No es algo que... y sobre todo solitaria en cuestión de Darwin. ¿Sí? Si hacemos, yo creo que lo aplicamos en la vida moderna, ¿verdad? Pues siempre hay, como decimos coloquialmente, hay frijolitos en el arroz, ¿verdad? Que van opacando. Y no solamente la parte de lo que usted habló, que de verdad hoy es un día que se debe de celebrar todos los días, yo opino esa parte, pero también podemos mencionar a Lamarck, que también Lamarck estuvo muy en esa posición en contra de, ¿sí? Con la cuestión del cuello de las jirafas y todo eso. Entonces, igual, como decimos, se daban y uno decía que sí, uno decía, ¿y qué pasó al final? Un pacto. Entonces, la interrogante es para usted, de acuerdo a todo lo que se descubrió, podría ser que Wallace haya llegado, como le decimos aquí, a un acuerdo, ¿sí? Porque yo sí lo siento que es a un acuerdo con Darwin, vamos a juntarnos, ¿sí? Para vencer, ¿no? Y en este caso, vencer un ideal, una idea, vender una idea. Yo no sé, estoy pienso siempre de esa parte, porque en todas las posiciones, ambos, y no solo ellos, Lamarck, Linneo, todos tienen razón al fin y al cabo. Entonces, creo que sí es un pacto por la evolución. Gracias. Sí, la verdad, no estoy segura de que hubiera habido algún pacto. Lo que sí me parece es que Wallace era una persona pues muy humilde, ¿no? Él no le interesaba pues así figurar. Entonces pues y además él admiraba a Darwin, ¿no? Darwin ya tenía otras publicaciones, Wallace tenía otras publicaciones, Darwin era un poco mayor que él. Entonces, pues yo creo que él no estaba esperando pues el reconocimiento de nadie, ¿no? Entonces, por eso, pues él como que no le interesó mucho el asunto. No sabemos realmente qué fue lo que pasó con Darwin. Sus cartas parecen sinceras, ¿no? Cuando él realmente también habla de Wallace, ¿no? Todas las veces que tienen comunicación entre ellos, pues tienen una comunicación sincera, se vuelven amigos. Entonces, quizá no tiene mucho caso hablar de que hubiera cierta ventaja o que Darwin hubiera sido ventajoso, ¿no? Pero sí es buen momento, yo creo que para poder reivindicar a otros autores, por ejemplo, Lamarck, ¿no? Por mucho tiempo Lamarck también ha sido muy criticado, pero afortunadamente también ya se le está reivindicando.
y otros autores, ¿no? Entonces yo creo que quizá no vale mucho la pena pensar tanto en la rivalidad, sino más bien justo en la conjunción de ideas, porque además estaba pues luchando contra las creencias de la época, ¿no? Que además pues tardaron en tener repercusión en la humanidad. Entonces definitivamente coincido con ello. Gracias. Hay un par de preguntas en el chat. Me voy a permitir leer la primera de ellas. Bueno, gracias, Tania. Una pregunta. ¿Wallace y Darwin incluían los procesos en sus estudios? Es decir, el dispersalismo de las especies también incluye el dispersalismo de los procesos entre las especies. Sí, porque, por ejemplo, para Darwin era súper importante la dispersión a larga distancia, que a veces era mediada, ¿no? Tiene en sus capítulos ejemplos, ¿no? De que está la avecita que se lleva en las patas la semillita de la planta y entonces va y la deposita en otro lugar, ¿no? Entonces, realmente las relaciones interespecíficas e intraespecíficas eran sumamente importantes para Darwin, ¿no? La morfología, los cambios en la morfología de las especies, que todos conocemos el ejemplo de los pinzones, ¿no? Entonces, estos procesos también eran importantes, no solamente, digamos, la dispersión de las especies, sino también lo que está ocurriendo entre las mismas especies. Y la segunda pregunta, bueno, perdón, la primera fue de, me faltó mencionar eso, de Luis José Aguirre, y esta segunda es de Pablo Flores. Excelente presentación, gracias. Sabemos que Darwin tuvo una influencia notable por Lyell. Mi pregunta es, ¿Wallace tuvo de alguna forma algún tipo de influencia por parte de Lyell? Bueno, en esa época pues todos tenían obligadamente que leer a Lyell, ¿no? Entonces, bueno, su libro favorito de Darwin era justamente el libro de los principios de geología, ¿no? De Lyell. Entonces, Darwin definitivamente tuvo una influencia de Lyell y viceversa, ¿no? Y Lyell también tenía influencia de Darwin, porque cuando Darwin le escribía, oye, fíjate que estoy pensando en esto, ¿no? De la teoría evolutiva, Lyell le contestaba, ¿no? Pues necesito más evidencia porque lo que tú me estás diciendo suena como pura especulación y yo no te creo nada, ¿no? Entonces, de hecho, mutuamente tuvieron influencia. Con respecto a Wallace, seguramente Wallace también leyó los principios de geología de Lyell, sin embargo, él estaba más influido por otros autores, pero sí, obviamente todo el mundo había leído a Lyell en ese momento de la historia, pero no estoy segura tampoco, ¿no? Qué tanto fue la influencia de Lyell sobre Wallace. Listo, en el chat ya no hay más preguntas. En Facebook también están revisando, no hay más preguntas. Tal vez yo aquí voy a hacer un par de comentarios aprovechando el hueco. Hay dos cosas que me gustaría comentar. Una es que, hasta donde entiendo, a Wallace en algún momento le hacen una entrevista y le hacen la pregunta directa, diciéndole, oye, a ti en realidad te importa que Darwin haya recibido todo el crédito y tú hayas quedado en segundo lugar o quizá a lo mejor hasta más allá. Y la respuesta que él da es una respuesta, como acabas de decir, Tania, una respuesta humilde, diciendo que él en realidad no le importaba quién recibiera el crédito de la generación del conocimiento mientras se diera a conocer, ¿no? Entonces, eso creo que demuestra el nivel de humildad de Wallace, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, a final de cuentas, tal vez este fenómeno de buscar respuestas hacia la misma pregunta por entes distintos genera siempre estas controversias de quién fue primero o quién fue después, ¿no?
Y tal vez se nos olvida que el conocimiento se genera a través de procesos, de observaciones y demás. Y todo esto en su conjunto tiene que ver también con la interacción entre las personas que están buscando esas respuestas, ¿no? Al final de cuentas, a lo mejor en algún momento dado no se acepten o no se lleven más allá en discusión por esta rivalidad, entre comillas, que pudiera surgir, pero que existe, ¿no? Y eso nosotros podemos estar leyendo autores que a lo mejor no concordamos con sus ideas, pero que los leemos precisamente para saber y entender de estos mismos aspectos, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras comentar algo al respecto. Sí, bueno, yo les digo a mis estudiantes siempre que eventualmente nosotros, cualquiera de nosotros está influido, ¿no? Por alguien más. Entonces, tenemos maestros, ¿no? Tenemos colegas que finalmente influyen en nuestra forma de pensar también, nos inspiran también, ¿no? Entonces, no es raro que Wallace haya sido inspirado también por Darwin, y que eventualmente hayan llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Incluso algunas teorías biogeográficas pues no son tan, ¿cómo diré?, como tan concienzudas, ¿no? Porque si uno observa los datos de distribución tal cual hicieron estos dos personajes, pues puede uno proponer hipótesis, ¿no? A lo mejor algunos van a estar medio descabelladas, pero lo importante es poder hacer este ejercicio de reflexión, ¿no? Acerca de las observaciones y no quedarnos solamente en la observación, ¿no? Al principio, los dos personajes, tanto Darwin y Wallace, seguramente ya tenían alguna idea, incluso cuando empezaron a hacer las colectas, ¿no? Por ahí leí que, pues, Darwin nada más colectaba por colectar, pero yo creo que no, o sea, yo creo que ya tenía alguna preconcepción en la cabeza, igual que Wallace, y por eso juntaban esta cantidad de datos, ¿no? También por ahí leí que por ejemplo, hay todavía ejemplares perdidos de Darwin que están por ahí en las colecciones y que la gente no tiene ni idea, ¿no? Entonces, y que fueron importantes para desarrollar la teoría evolutiva. Entonces, pues, la gente que está ahí en las colecciones, busquen ahí, a ver, a lo mejor por ahí tienen algún ejemplar de Darwin, por ahí perdido, ¿no? Pero sí, yo creo que es una labor social, ¿no? La investigación es una verdadera labor social y en vez de quizá estarnos peleando a ver quién dice tal cosa, pues quizás sería más importante la colaboración. Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Valeria Gómez pregunta, ¿Darwin realizó más viajes en barco que le atribuyeran a su observación respecto al origen de las especies? Pues el principal viaje fue obviamente el del Beagle. En la mañana contaba el doctor Lascano para no, para visitar la fuente, no, no decir que lo dije yo, que decía el doctor Lascano que Darwin odiaba, ¿no? Los viajes en barco, ¿no? Entonces llegó un momento en el que decidió no volver a viajar en barco, ¿no? Porque eso le molestaba mucho, odiaba cada una de las olas del mar, ¿no? Entonces, principalmente el viaje en barco que realizó fue el del Beagle. Sí, obviamente hizo algunos otros viajes, pero mucho lo que hacía Darwin era observar, incluso, por ejemplo, en su jardín, ¿no? Entonces, como vivía en las afueras de Londres, pues hacía muchas observaciones, tenía ahí un invernadero, y así podía hacer montones de experimentos ya in situ, porque pues no le gustaba como tanto andar viajando en barco. Pues eso es lo que sé. Listo. Ahí terminan las preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo sí, otra vez. Yo otra vez. Bueno, tomando en consideración lo interesante que es trabajar en islas, obviamente no son el mismo espacio geográfico que trabajó Wallace o Darwin. ¿Qué tienen las islas? ¿Por qué les causan tanto interés a los biogeógrafos? Híjole, bueno, las islas
tienen montones de características que por lo que todo el mundo quisiéramos trabajar en islas, ¿no? Ya sean islas verdaderas o ahora se trabaja mucho en islas de hábitat, ¿no? Que también ha dado pie a las teorías, por ejemplo, que tienen que ver con la conservación y la fragmentación de los ecosistemas, pero las islas verdaderas, ¿no? Son importantes porque uno puede, por ejemplo, trazar estos procesos de dispersión, el surgimiento de especies endémicas, ¿no? O sea, los procesos de especiación, útiles también para análisis ecológicos que tienen que ver más bien con esta disarmonía que tienen las islas respecto al número de especies, es decir, que siempre hay menos número de especies en las islas que respecto a los continentes. Y muchos los consideran pues los experimentos naturales por excelencia, ¿no? Pero justamente quizá por esta distintividad biótica que pueden tener que les da los endemismos, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de Yadira Olvera. Aparte del impacto en el campo científico, ¿hubo impacto en otros campos? Bueno, Darwin, obviamente, en todos los campos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, trabajan también tanto Darwin como Wallace mucho en especies exóticas o especies cultivadas por el hombre. Wallace, muy parecido a Humboldt, Wallace también era un humanista, escribió también sobre sociología, ¿no? Sobre el esclavismo, entonces tiene ahí varias aportaciones también sobre la cultura de los pueblos de Malasia. Darwin también, ¿no? Entonces los dos también hicieron aportaciones en la geología, pero también en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues, como eran antes los naturalistas, ¿no? Que podían recabar no solamente datos biológicos, sino que también recababan datos de los lugares, de los pueblos en los que estaban habitando, ¿no? Bueno, en los que también habitaban, ¿no? Por ejemplo, Wallace se dice que pues cambiaba de residencia incluso cada menos de un mes, estaba cambiando de residencia cuando estaba en el archipiélago malayo, ¿no? Darwin sí fue un poco más casero, ¿no? Como que le gustaba más estar en casa. Pero bueno, sí, definitivamente tuvieron aportaciones en otros campos. Listo, con eso concluimos las preguntas del chat. No sé si hay alguien más por ahí. Muchas felicitaciones y muchos saludos de diversas partes. Seguramente ya los estuviste leyendo. Sí, por ahí ya había algunos colegas, ex estudiantes, ¿no? Muchas gracias a todos los que por ahí me saludan. Pues espero haber cubierto un poco sus expectativas. Es un tema escabroso del que no mucha gente habla, ¿no? Y tampoco del que hay, o sea, sí hay mucho escrito, pero pues no hay nada concluyente, ¿no? Muchas son como especulaciones igual. Pues no sé, mis compañeras del cuerpo académico, si tienen por ahí agradecerte enormemente pues la presencia, tu amable exposición y sobre todo pues que siempre nos remontas a unas clases maravillosas que siempre das, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerte la presencia y espero que no sea la última vez que podamos escucharte en estos ciclos de seminarios que organizamos en el Cuerpo Académico de Biología Evolutiva e Interacciones Bióticas. Pues muchas gracias, sí. Cuando me requieran, pues por acá estaré. Muchas gracias, doctora, por su maravillosa plática. Gracias, Melina, Elizabeth, Rogelio. Muchas gracias, Tania, y esperemos no dejes de andar por acá, virtual o presencialmente. Seguro que sí. Agradecemos su asistencia a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que muy amablemente de muchos lugares ingresaron. Esperamos contar con su asistencia en siguientes seminarios.
Muy buenas tardes.